vivo en el parque industrial y pues hoy tuve libre para estar en las clases. Ok, Jonathan, le pregunto, venga, cadena de Nutresa, de Sí, restaurantes, ¿cómo se llaman? ¿Cuáles son? ¿Dónde están? pues el grupo se llama IRSS SAS. Yo estoy Sí. como en la parte más fuerte de la cadena que es Hamburguesas El Corral. Ok. Aquí en Pereira solamente hay eso, tradicional. Ya en las otras ciudades están las otras marcas. Ah, muy bien, listo, está bien. Bueno, Jonathan, muchas gracias. Usted es profesional en diseño gráfico, ¿cierto? Me dijo. Técnico, Técnico, listo, está bien. Vladimir, Buenas tardes, mi nombre es Vladimir Herrera Cárdenas, prenda vivo en la Pueblo cámara, Rico. Vladimir, para ver si lo conocemos, hermano. Me lo encuentro en la calle, ¿qué? Dice, no, es que el profesor no me saludó, no lo conozco. Ahora sí me Hágale, ven. Vladimir, ahora sí. Bueno, soy Vladimir Herrera Cárdenas, vivo en Pueblo Rico, Risaralda. ¿En eh, dónde, en dónde? en Pueblo Rico, Risaralda, Ah, bueno, ok, listo. sí. Estoy en noveno semestre con los compañeros. Actualmente no trabajo, vivo en el campo y nada, estudiando ¿Y juicioso. qué tal la conexión? ¿Qué tal? Bien. ¿No tiene problemas con el internet? No, hasta el momento no he tenido problemas. Porque le tengo un ingeniero, pero bueno, para que le arregle el computador. Usted Está bien. hace mucha Ah, propaganda. sí, está bien. Sí, Hágale, es Vladimir. bueno tenerlo de colega. Está bien. Gracias, Vladimir. Nos falta Juan. ¿Qué hacemos Eh, con Juan, hermano, que está ah, sin audio? ya me conecté, profe. ¿Me escucha ahí? Listo. Sí, bien. Listo, acá ya me ven bien también. Ah, bueno, Eh, listo, Juan. Listo, mucho gusto, mi nombre es Juan Pavón, yo soy de la ciudad de Calarcá, soy el administrador del SOAR financiero contable presupuestal y de predial de la alcaldía de Calarcá. Voy en noveno semestre de ingeniería de sistemas y en la ciudad de Armenia. Ah, genial. Usted es funcionario público. ¿Tiene prestación de servicio? Está nombrado. No, prestación de servicios, sí señor, desde hace 4 años y medio. Qué belleza, amigo. Está bien. 4 años y medio se llama primacía de la realidad. ¿Le han hablado de eso? ¿No? ¿Conoce el término? No, no señor, la verdad primera vez que lo escucho. Se llama, busque una sentencia. Si usted es curioso, busque sentencias. Escríbalo ahí. Le conviene que lea eso. Se llama primacía de la realidad sobre las formas. ¿Usted cumple horario? ¿De la privacidad de la qué? Sobre las formas. Sí. ¿Usted cumple horario, Juan? Sí, señora, nosotros nos hacen cumplir horario. Usted está subordinado. Le dan órdenes, Sí, sí, señor. memorandos. Sí, sí, señor. Tenemos jefe, sí, jefe, supervisor de Usted contrato. puede, usted puede mandar a usted puede decir, no, venga, yo no voy a ir hoy, voy a ir mi hermano a hacer la labor. No, no, no. No, eso sí, no, no, señor. Eso se llama primacía de la realidad sobre las formas. Lo que usted tiene es un contrato de trabajo, De trabajo. desdibujado a través de un contrato de prestación de servicios. Lea eso y cuando lo lea y quiere hablamos. ¿Listo? Hágale de Hágale, bueno, una. muchísimas gracias. Ok, bueno, listo. Voy a presentar, compañeros. Vea, mi nombre es Steven Marinollos, yo soy abogado, soy egresado de la Universidad Libre, especialista en laboral y seguridad social, soy contador público también, soy egresado de la Universidad Remington, llevo como docente de la universidad desde el año 2012, llevo 8 años. Soy el encargado de las áreas jurídicas de la universidad, dicto derecho laboral, dicto derecho constitucional, dicto este derecho informático y posterior a que me gradué de contador público me entregaron una tutoría que se llama derecho tributario.
Obviamente, pues esas tutorías son para contadores públicos, el derecho laboral y derecho tributario son de contadores, constitución pública y política, si es una tutoría muy general, yo creo que ustedes la vieron, no sé por qué no me encontré con ustedes. ¿Quién les dictó a ustedes constitución política? La verdad, profe, no recordamos el nombre, era un señor bajito. Se llama Jorge Serna, creo. Uy, qué belleza. Concernada, bien. Ah, por eso fue, pero muy raro. Ah, claro que lo que pasa es que en la universidad habían tres tutores abogados. Estaba Serna, estaba la doctora Juliana y estaba mi persona. Serna no sé, como que tuvo un problema en la universidad, no sé qué pasó con él y no volvió a dictar la clase, entonces eso me lo asignaron a mí. Entonces prácticamente yo estoy, bueno, no, y era que la otra vez en la universidad había un tema que era por prestación de servicios y no éramos docentes de planta, sino catedráticos. Entonces íbamos 3, 4 horas o 6 horas a la semana y listo. Entonces por eso habían tantos docentes. En este momento la universidad cambió toda esa manera de contratación y dejó todos los docentes de planta. Entonces, digamos, yo soy medio tiempo en la universidad. Medio tiempo es, yo cumplo 24 horas a la semana y listo. Aunque eso es supremamente una carga grandísima. Yo estoy dictando clase lunes por la noche, martes por la noche, miércoles por la mañana, miércoles por la noche, jueves por la noche, viernes y los sábados estoy al menos con ustedes nomás. Tenía otro grupo, no sé qué pasó, como que no inscribieron muchos estudiantes, entonces yo creería que lo aplazaron para el otro semestre. Mi actividad principal no es ser docente, yo soy abogado litigante, tengo oficina acá en Pereira. Me dedico al litigio es a presentar demandas, más que todo en pues, en la especialidad derecho laboral y derecho tributario. Tengo demandas contra la DIAN, demandas contra la UGPP, demando a empleadores por prestaciones sociales, por eso le hablaba a Juan de la primacía de la realidad sobre las formas. Es un tipo de proceso que uno presenta mucho como abogado porque los empleadores tratan de desdibujar relaciones laborales. Yo sé que si yo le pregunto a Juan que si hay alguna diferencia de lo que hace él con lo que hace un compañerito nombrado frente a la manera como lo tratan o la manera como se desenvuelve el vínculo, lo único diferente es el papel donde dice que el de él es un contrato de prestación de servicio. Esos son tipos de procesos, presento procesos de responsabilidad médica, culpa patronal, por prestaciones sociales, demandas de pensiones. Esa es mi actividad principal, Profe, le hago una entonces, pregunta sobre eso. sí señor. Esos contratos que son considerados abuso de confianza o alta confianza, hasta Se que, llaman dirección, confianza y manejo. sí, esos contratos, ¿cómo es pues yo siempre he tenido una duda, es con la liquidación del tiempo laborado de las personas. No, Se vea, supone, primero antes de que continúe, le voy a decir, ese tipo de contrato es un contrato de trabajo que se diferencia de los demás contratos laborales en el sentido de que se estipuló en las normas para un grupo de personas que cumple unas condiciones especiales dentro de la empresa y por esas condiciones pues no es posible exigirles el cumplimiento de un horario. Por ejemplo, un directivo tiene que presentarse a una reunión a las 8 de la noche, a las 9 de la noche. Digamos que las decisiones que él toma impactan directamente o afectan el patrimonio de la empresa, puede despedir trabajadores, puede decir los rumbos, digamos, del dinero que va a disponer, el presupuesto, puede tener incidencia. Lo que pasa es que eso también es manejado a las patadas por las empresas, porque le dicen a usted, le dicen, vea, usted es de dirección, confianza y manejo. Sí, ¿por qué soy de dirección? Porque es que va a tener 40 trabajadores a cargo. Entonces yo le pregunto, ¿el hecho de que tenga usted 40 trabajadores, usted lo convierte en de dirección, confianza y manejo? No. ¿Sabe por qué? Porque si usted tenga 30, 40 trabajadores, ¿será que usted puede decir, vea, esta semana este es el presupuesto de la empresa, vamos a hacer algo, vamos a inyectarle más presupuesto al área de ventas que al área contable, vamos a manejar esto así, los trabajadores, esos 5 que hay, hágame el favor y me los pasa para la otra sección?
esos que hay allá, que no me están haciendo nada, hágame el favor y me los despide. Eso es dirección, confianza y manejo. Pero no un subordinado que tiene un carguito, digamos que alto dentro de la empresa, pero que no puede tomar ningún tipo de decisión como ese. Entonces, por eso le digo que eso lo manejan las patadas. Si usted va y busca, digamos que en las sentencias, dirección, confianza y manejo es plenamente la potestad que tiene esa persona de dirigir directamente toda la empresa. Entonces esa dirección, confianza y manejo nada más es para altos ejecutivos, gerentes y directores, pero arriba en la última cúspide de la empresa. Entonces no hay posibilidad que le digan a uno que usted es de dirección, confianza y manejo, que porque usted, digamos, usted le, vea, entonces usted le entregan y le dicen, el compañero le dice, vea, usted se va a ser el encargado acá en Pereira de todo esto, ¿cierto? Pero entonces hay que analizar qué tanta potestad tiene usted frente a lo que está ejecutando acá en Pereira. Porque si todas las decisiones que usted va a tomar las tiene que consultar con el de arriba, usted no es de dirección, confianza y manejo. ¿Listo? Ahora sí, cuénteme. Termine ahí. Entonces eso es como una, como eso, como desde la acomodación de la misma empresa donde aplican ese tipo de contratos así. Porque, por ejemplo, yo reviso, por ejemplo, cómo se hace la liquidación de nómina de esas personas. Entonces se supone que ellos son personas que pueden trabajar, dice el contrato que hasta que mínimo 9 horas, que de ahí para adelante, pues las horas que sean. Pero al momento de revisar soportes de liquidaciones de nómina y todo lo que es la tarjeta, se le liquida solamente 8 horas por día. Entonces ahí eso qué. Lo que pasa es que los de dirección, confianza y manejo no generan horas extras, ni recargos nocturnos, ni dominicales, nada. Esa es una condición de ese tipo de contrato, que como son de dirección, confianza y manejo, no hay posibilidad de liquidarles horas extras ni nada. No, solo se le liquida sobre las 8 horas. Que Pero los ponen entonces a trabajar, dígame, es eso, o sea, siempre va a quedar liquidado como si hubieran sido 8 horas independientemente de la solo cantidad. 8 horas. Pero dirección, confianza y manejo, pilas con eso. Dirección, confianza y manejo son los altos ejecutivos, el director de la empresa, el que tiene reuniones y es el que se sienta a decidir el futuro de la empresa. Un subalterno que tenga que consultar todas las decisiones que va a tomar, que usted va a despedir 3 o 4 trabajadores y tiene que ir a preguntarles de arriba, usted no es de dirección, confianza y manejo. ¿Sí me entienden? Es esa condición la que determina ese tipo de contrato y por eso es que no se pagan horas extras, porque se entiende que una persona de dirección, confianza y manejo, pues va a disponer de un horario y él es el que va a establecer su horario porque él es el directivo. ¿Sí? Listo, ya esa era la duda que tenía. Ok. Bueno, listo. Estaba en la presentación, ¿cierto? Tengo oficina en la calle 20, número 630, edificio Banco Ganadero, la oficina es la 1101, lo que necesiten con mucho gusto. Ahí estaré, ahí tiene mi contacto, graban el número, también para que nos comuniquemos para el tema de la tutoría. ¿Qué más les cuento? No, pues lo de la universidad, ya les dije que llevo 8 años allí, lo de las áreas jurídicas, eso es, vivo en Dos Quebradas y ya. Esa es la presentación mía. Frente a la tutoría, pues yo con los estudiantes realmente no me gusta generar una barrera con ellos. Convierto a mis estudiantes en mis amigos, así será y así lo van a notar ustedes, que no hay ninguna diferencia. Ustedes, por ejemplo, el compañero que tiene un técnico en diseño gráfico, él sabe unas cosas que yo no sé, ustedes ya son casi profesionales, son ingenieros, entonces ustedes saben otras cositas que yo no sé. Todo ese conocimiento, la idea es que nos aportemos los unos a los otros acá, conocimientos. Yo sé de derecho, posiblemente ustedes no saben eso, entonces yo les voy a orientar en esta tutoría algunas cosas de derecho. Yo no sé ingeniería, entonces ustedes me pueden enseñar de ingeniería. Ahí vamos trabajando y la idea es que sea enriquecedor el tema para los dos. Eso es lo bueno de la docencia, que uno no solamente está enseñando, sino que todas las personas tienen algo para entregar. Entonces, ahí está. ¿Qué más les cuento? Tenemos que definir el tema
El temario que vamos a ver, voy a compartir acá, tengo un derrotero que he venido manejando con los otros grupos y pues obviamente lo voy a trabajar con ustedes porque hace parte del módulo de lo que tenemos que evacuar. Dice que, no sé, no ha cargado todavía, ahí está cargando en este momento y listo, ya lo tienen en pantalla, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cómo vamos a hacer que esta tutoría? Vamos a empezar con un tema que se llama pirámide jerárquica, las normas. Bueno, mire muchachos, estos temas que vamos a ver al principio tienen que ver con derecho constitucional, pero tenemos que hacer un resumen de ello. La universidad hace como 15 días me llamó o nos envió un mensaje a todos los docentes, pues que había una preocupación por el tema del ECAES, por el puntaje que se estaba manejando del ECAES y que pues que en cierta medida nos daban una recomendación que estuviéramos muy pendientes de ustedes frente al tema de CAES. ¿Qué tiene que ver eso con el tema? Resulta y pasa que yo hice CAES hace 4 años cuando estaba terminando contaduría pública y le digo algo, de 240 preguntas habían 100, más de 100 preguntas de derecho constitucional. Entonces, es supremamente importante que si ustedes se van a preparar para los de CAES, ¿cuándo los tienen o ya lo hicieron? Los presentamos ahora en noviembre. Ay, qué belleza, amigo, vean. Les voy a decir algo, les voy a dar una clave para el tema. Más de 100 preguntas que le van a hacer a usted en ese CAES son de derecho constitucional. Dígame, mejor dicho, me va a decir mentiroso si no es así. Entonces, este primer tema que vamos a ver le va a servir mucho para eso, que es la pirámide jerárquica de las normas, que es de derecho constitucional. Vamos a ver nuevamente las ramas del poder público, cómo funcionan, qué es eso, vamos a ver el tema de la fiscalía, no vamos a ver el tema de órganos autónomos independientes, no vamos a hablar de la Procuraduría ni nada de eso. ¿Por qué? Porque pues la tutoría se llama Derecho Informático, pero ustedes lo pueden tener en cuenta para que hagan un repaso cuando van a presentar el ECAES de los órganos autónomos e independientes del Estado. Vamos a ver esto, entonces terminamos con la rama judicial. Y en la rama judicial está el derecho penal, entonces nos introducimos en el tema de delitos informáticos, ¿cierto? Porque esos delitos penales, entonces mire que vamos a ver la rama de la rama judicial, que es la que administra justicia, y entonces ahí nos enmarcamos dentro del delito penal. Vamos a ver esos delitos informáticos y posiblemente por acá es donde llamemos al compañerito para que nos dicte la charla sobre la manera como se recolectan las pruebas y la cadena de custodia que se le debe dar a esas pruebas. ¿Para qué? Para que, digamos, sirvan de insumo en una posible denuncia por un delito penal. Después vamos a ver el tema de Veas Data. Vamos a ver esta ley, la 527 del 99, que son lo del uso de los mensajes de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales y las entidades que certifican esas firmas digitales. Este tema es muy importante, más ahora que mire que con el tema de la pandemia, todos resultamos trabajando por acá. Incluso mire que los juzgados, ya las sentencias y todo eso no lo firman, sino todo firmas digitales. Una ley de 1999, mire la fecha que viene a tener vigencia, pero bueno, ahí está. Esta ley de delitos informáticos es del 2009, también hay una situación ahí, una crítica al respecto, porque pues mire lo atrasados que estamos en este tema de delitos informáticos. En el país no hay una especialización de delitos informáticos, no la hay. Esa ley es del 2009 y ustedes qué creen si los delitos informáticos son del 2009 en adelante. No, esos delitos informáticos se están dando desde hace mucho tiempo atrás.
Entonces, estamos tan atrasados que mire apenas donde vino a salir las normas que reglamentan el tema. Después, por último, vamos a hablar de delito informático, de informática jurídica, derecho informático, informática jurídica, que ya sería como para la última semana. Como nosotros somos 4 nomás, 5 incluyéndome, pues se hace muy desgastante el tema de las 3 horas acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por acá vamos a hacer unas exposiciones. Si quieren una exposicioncita, somos 4, pueden exponer 2 y 2. ¿De qué tema? Como el tema del módulo, digamos que es más bien corto, ¿qué podemos hacer? Cada uno de ustedes nos va a regalar un tema que ustedes consideren que es importante para nosotros. Para nosotros estoy hablando como si yo fuera un ingeniero de sistemas. Entonces, por ejemplo, Jonathan, vea, compañeros, es que yo les quiero hablar a ustedes de un tema que, digamos, sobre el phishing, ¿cierto? Conozco los términos porque ya he ido dando clase, me imagino que saben qué es ustedes. Yo les quiero hablar sobre los troyanos, yo les quiero hablar sobre esto, yo les quiero hablar sobre un software que salió nuevo y este software hace esto, ¿sí me entendieron? Un tema libre relacionado a los delitos Eh, informáticos. no necesariamente con delitos informáticos, no, un tema de actualidad que tenga que ver con informática, ¿sí? Todo Obviamente, relacionado con la seguridad, todo ¿no? eso- ¿cómo? ¿Cómo? Que esté ¿Cómo? relacionado con la seguridad, que proteja o que ataque. Que tenga que ver, lo que pasa es que mire, vea, el derecho impacta todo lo que usted hace, ¿cierto? Entonces, si hay digamos, un tema nuevo, ese tema nuevo tiene que estar reglamentado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nació? ¿Cuál es la norma que reglamenta para la adquisición de eso? Si afecta a la VEAS Data, lo que nos quiera contar de las normas y adicional a eso, pues que los enriquezca a ustedes como profesionales. La tutoría pasada, un estudiante nos expuso un tema de un proceso, de un tema parecido al del que dicta la charla el compañero mío, de cómo han recolectado la información cuando se presentó un hurto de información dentro de la empresa donde él trabajaba y a él le asignaron eso. Determinar quién era el que estaba filtrando la información, determinar e instalar un software en todos los computadores para rastrear quién era la persona, nos explicó paso a paso todo lo que había hecho, cómo se había presentado el tema de la denuncia frente a ese delito, todo. Entonces digamos que podemos manejar eso para enriquecer un poquito la clase, ¿sí? 14 y 15 de noviembre. Vladimir, ¿es para qué las fechas? Profe, el examen. ¿Cómo? Para presentar el examen, el ECAES. Ah, ok, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces el tema de las exposiciones, váyalo pensando. Dentro de 8 días les digo qué fechas son las exposiciones y miramos, ¿sí? Qué van a exponer y entonces definimos qué día le toca a cada uno. ¿Listo? ¿Les parece? Un tema que les guste a ustedes, que manejen, que les agrade. Eso pueden hacer una buena exposición para que compartan con los compañeros. ¿Listo? Listo. Bueno, este es el temario, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle fecha a este. Este taller 2, no, este taller no. Esta semana 1 vamos a ver la pirámide jerárquica, las normas. Y para la próxima clase, es que yo creo que acá, espera un momento. No, sí, aquí hay que hacer un taller. No, dejémoslo así, dejémoslo sin taller. Yo voy a dictar este tema, ¿cierto? La clase 2 y la clase 3 vemos ramas del poder público y entonces hacemos un tallercito de eso
y hacemos la semana 3, hacemos el parcial. Si estamos a... Espere, yo busco acá el almanaque para que de una vez le pongamos fecha a esto. Hoy estamos a 3, la semana 3 sería el 17 de octubre. Del 17 de octubre sería el primer parcial. Y dejamos el taller para la semana 4, sería el 17, 24. 24 de octubre. Semana 4, damos un taller, listo. Hacemos el tema, bueno, listo. ¿Qué hacemos acá? Vemos este tema, estos dos, hacemos el parcial y ¿qué pasa? El tema queda visto y evaluado. Hacemos el segundo parcial de delitos informáticos, ¿sí? Que sería la semana 5, sería el 24 y 31 de octubre, el día de los brujitos. Sería la semana 5 el parcial, el segundo parcial. En la medida que vamos manejando el tema, estas fechas pueden cambiar lo de los parciales, ¿cierto? No antes, sino posiblemente después, porque si yo estoy explicando y entonces en la semana 3 no terminamos esta clase, este tema, entonces podemos aplazar el parcial para la semana 4, y entonces se nos puede correr el tema, pero pues nosotros acá conversadito no hay ningún problema con eso. Sí tenemos que dejar definidos unas fechas probables. ¿Listo? Esta sería la semana del taller 3, sería el 7 de noviembre y Tutaina. 7 de noviembre sería un taller que vamos a hacer de esta ley, pero entonces acá, este taller no, ¿sabe qué podemos hacer con este taller? Este taller lo hacemos en clase, taller 3 en clase. No, pero es que acá están las exposiciones, ¿cierto que sí? Entonces aquí sería la exposición 1 y 2, ¿sí? Y en la semana 7 cambiamos el taller por exposiciones. Exposición 3 y 4. La semana 6 sería el 7. Noviembre, y entonces aquí sería 7 y 7, 14. 14 Profe, de noviembre. Señor, respecto a esa semana, las ECAE son el 14. ¿Cómo se maneja esa clase ahí? no, nos toca en esta semana. Pero es que, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lo tengo acá con 7 semanas, pero entonces lo podemos hacer la semana 8, el día del parcial. O podemos adelantar las exposiciones, porque entonces si tenemos planeado, no, entonces ¿sabe qué nos toca hacer? Correr las exposiciones. Acá, exposición 1 y 2 a la semana 5. Y esta exposición 3 y 4 en la semana 6. Y entonces entendemos que semana 14 ECAES. ¿Listo? Ustedes no van a estar. Y la semana 8 sería el examen final. ¿Quedó mejor ahí, sí o no? Sí, profe. Eso Sí, profe, no está bien también. Era Miguel, vea. Este día, pues ustedes, la exposición, la clase son 2 horas y media.
No, pues la exposición que se puede ser, imagínate, puede ser de 40 minutos. Estaríamos hablando de que yo puedo dictar este tema, lo podemos ver en una horita, y entonces ustedes hacen las dos exposiciones. Lo mismo acá con el tema de delitos informáticos. Ahí nos vamos acomodando, ¿les parece? Pero sí tenemos que dejar unas fechas tentativas allí y vamos programando en la medida que vamos evacuando el tema. ¿Les parece o no? Sí, Sí, por mí está profe. bien. Señor. Señor. No, profe, que ahí está bien, digo el compañero. Listo. Voy a poner acá las fechas porque esto tiene que quedar en la plataforma. Es parcial segundo, 31 de octubre. Examen final, semana 8 sería el 14, 21. 21 de noviembre. Listo, entonces, este 30% vamos a hacer, ¿cuántos talleres hay acá? 2 talleres y 2 exposiciones. Entonces, 2 talleres y... Bueno, entonces mire, ¿qué pasa? La universidad me dice que yo tengo que hacer un primer parcial, un segundo parcial, el parcial final y un seguimiento del 30%. Esto ya está definido, ¿cierto? Estos dos. Nos falta definir el examen final y el seguimiento, aunque este ya también está algo definido. El examen final. Muchachos, yo tengo un cuestionario que realicé con unos estudiantes de Derecho Informático y ese cuestionario ya tiene la respuesta, son 50 preguntas, están tipo ECAES, ¿sí? Entonces, ¿qué les propongo yo para el final? Yo les subo ese cuestionario de una vez a la plataforma, ustedes le van dando las leyitas cada que puedan y el examen final, yo hago 10 preguntas en la plataforma en Moodle y ustedes contestan el parcial allí con base en esas 50 preguntas. ¿Les parece? Las preguntas adicional son de este tema que vamos a ver acá. Las preguntas que hay allí incluyen esto. Entonces, en la medida que nosotros vamos haciendo el primer parcial, usted pues indirectamente está estudiando para el final, porque las preguntas que le voy a hacer acá están dentro de estas 50 de acá. Mejor dicho, el tema que estamos viendo acá está reflejado en estas 50 preguntas. Entonces ahí está el resumen de una vez de todo lo que vamos a hacer en la tutoría y con ese mismo le voy a hacer el examen. ¿Les parece? Sí, profe, Sí, dale. profe. Y profe, está bien. Y pues de una vez se van fogueando con el tema de las preguntas tipo ECAES. Como la tutoría son de 3:30, 4:30, 5:30, 6, 2 horas y media, vamos a hacer un break para tomar café o ustedes puedan hidratar o si les da hambre puedan comer algo. Ya ustedes me dirán a qué horas hacemos el break. Les escucho. Profe, sería pues por ahí eso de las 4:40, ¿no? Algo así, pues como la mitad, ¿no? 4:46. La mitad de las 4:40, sí. ¿Qué horas son en este momento? 4:19. Listo, sí, lo podemos hacer a las 4:40 y retomamos a las 5, 20 minuticos o 15. Ustedes me dirán. 15 minutos, pero creo que está bien. O 20, sí, ya ustedes, como digan. No, terminamos a las 4:40 y retomamos a las 5.
Y de 5 vamos hasta las 6, no, hasta las 6, hasta la hora que terminemos el tema. Eso depende de cómo, de qué tema estemos viendo. Hay veces se va a ir hasta las 6, podemos terminar 10 minuticos antes, ahí vamos a mirar cómo se torna y lo mismo el descanso. Lo importante es que tengamos el break porque no solamente para ustedes, sino para mí el tema de estar hablando, pues lo desgasta a uno mucho. Vladimir dice que a las 5, sí, listo. Entonces es importante la pausa activa, que ustedes se paren, oxigenen un poquito para poder seguir conversando. Entonces quedamos en eso. ¿Qué más tenemos que pactar hoy? Está, entonces, el temario, les presenté el temario, vamos a revisar el módulo, ¿sí? Entonces este archivo lo voy a guardar acá. Un momentico que tengo que guardarlo para poder subirlo ahora a la plataforma. ¿Qué más tutorías están viendo? Estamos con práctica empresarial y en la mañana los sábados vamos a ver gestión de proyectos informáticos. ¿Qué profesores les está dando clase? Pues práctica empresarial Camilo David y Sí, el de Lisandro, gestión no. de proyectos, no recuerdo cómo se llama el profe. Según el horario de la plataforma se llama Nicolás Reyes. Hay mucho profesor nuevo en la universidad ahora. El año pasado y el año pasado sí, contrataron mucha gente nueva. Cuando yo empecé en la universidad, nos reuníamos, en un salón y éramos como 8 docentes. El año pasado había más de 50 docentes en la reunión que hacen, que hacen a principio de semestre. Ha crecido mucho la universidad y seguirá creciendo porque es que en Pereira, estoy buscando un archivo acá, continuamos. Que en Pereira le estaba contando que universidades, digamos, que sean más accesibles para las personas. Está Uniminuto y Uniminuto pues está jodida. Se fueron casi para Cerritos, la gente no le baja por allá, pues imagínense. Si le da lidia a la gente venir a estudiar al centro, imagínense ir hasta Cerritos que hace estudiar. Entonces el transporte por allá, a la gente no le gusta eso y la gente le está saliendo. El Sitka que manejaba un programa, también unos técnicos también lo liquidaron. Ahí quedó que las tres universidades grandes, está la universidad, la tecnológica, la libre, la andina y la católica, ¿ya? Y todas esas son costosas. ¿Por qué no me quiere abrir? Este es un ingeniero, pero bueno, un ingeniero. Bueno, les voy a presentar el módulo para que vean ustedes pues, cuál es el temario, qué parte de, de lo que nos exige la universidad al inicio de la tutoría, que es definir esto, qué se va a evaluar y qué se va a ver y pues la presentación del módulo a ustedes. Voy a compartir. ¿Qué se me hizo? Esto ya está ahí. Listo, entonces
Vamos a bajar, vamos a mirar a revisar este módulo. La presentación, bueno, listo. Entonces, el contenido. Dice, el derecho y la informática, dimensiones del derecho, informática jurídica y derecho informático, diversos conceptos sobre derecho informático, los de derechos humanos, delitos e informática, esto tiene que ver con constitución política, los derechos humanos en la sociedad tecnológica, el delito informático y la informática forense. Eso tiene que ver con esta ley que reglamenta los delitos informáticos. Regulación jurídica del software y el mundo de los negocios electrónicos, la propiedad intelectual, ahí está la norma que nosotros vamos a revisar también, regulaciones jurídicas de la informática, y ya muchachos, miren el módulo. Por eso es que yo les digo que el tema que vamos a ver es mucho más extenso, porque yo les decía en principio que pues a nosotros nos habían dado, nos aumentaron el tema de las horas, pero el pensum no lo cambiaron, el módulo. Mire que el tema que hay son 30, imagine que el módulo son 37 hojas, eso lo hace uno, si nos ponemos juiciosos, lo hacemos en una clase. Ver el tema, usted 37 hojas se las lee en un momentico. Entonces, ¿cuál es pues la conclusión? Vamos a hablar del tema constitucional porque, como les dije, es importante. La pirámide jerárquica, las normas, que yo creo que el profesor no lee de constitución política, no les habló del tema, supremamente importante. Las ramas del poder público y ya introducirnos en esto. Entonces es un tema que no está incluido allí, pero pues yo lo hago para complementarles este módulo. El tema de la habeas data no está acá, mire que no está. El tema de la firma digital y eso tampoco está. Aquí lo que habla es de más que todo informática jurídica, pues, pero eso, mire que este módulo lo voy a subir. Esta es la pirámide jerárquica de las normas que vamos a ver. Leyes, decretos nacionales, ordenanzas. Aunque aquí hay algo que no comparto, pero bueno, ahorita les digo qué es. Las ramas del poder público, aquí está, aunque no habla de todas las ramas, sino nada más de la rama judicial, que es la que tiene que ver con la justicia. Y ya después empieza a hablar de derechos humanos. Ah, bueno, y otro tema que yo les voy a incluir ahí en la tutoría es el tema de la charla con el compañerito, que nos puede hablar de la manera como se recolectan las pruebas para las denuncias penales por delitos informáticos. Entonces mire que el módulo es realmente corto, pero entonces para que ustedes le den la chequeadita más adelante. Bueno, entonces voy a, no siendo más, vamos a empezar. Vamos a empezar con la tutoría, ¿listo? ¿Hay alguna otra situación que consideren debemos definir? Muchachos. Muchachos. No, profe, eso está bien. No, profe, no, sí. Bueno. Voy a compartir la diapositiva. Para que empecemos la tutoría.
Bueno, listo, la presentación ahí la tienen, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar con este tema, de dónde salen las normas, ¿sí? Nosotros en Colombia, la norma más importante que tenemos dentro de nuestra legislación es la Constitución del 91. No se les va a olvidar, nuevamente les recalco lo importante de esto para los ECAES de ustedes ahorita en noviembre. Listo. La Constitución política de nosotros, en el artículo 4 de la Constitución, dice que la Constitución política es norma de normas. Cuando hablamos de norma de normas es porque es la norma más importante que existe dentro de la legislación. Ahora vamos a mirar un tema de los tratados internacionales que tiene que ver con ese, que impacta directamente sobre la jerarquía de la Constitución política. Porque muchas veces nosotros tenemos que separarnos de nuestra Constitución para cumplir, dar cumplimiento a unos tratados internacionales. Entonces hay una discusión ahí bien interesante que qué es más importante, si la Constitución, pues no qué es más importante, sino a cuál hay que darle prevalencia, si a un tratado internacional o a la Constitución política de nosotros. Entonces ese debate lo dejamos ahí en el tintero para más adelante. Pero entonces vamos a empezar con la Constitución del 91. Colombia ha tenido, dice que ha tenido más de 10 constituciones. Tuvo una en el año 1811, 1821, 1830, 1832, en el 43, en el 53, en 1958, en 1863, en 1886 y después pasó a la 1991. Usted me dirá a mí, mira, venga, ¿y por qué tantas constituciones? Resulta y pasa que la constitución política es el, digamos, el piso sobre el cual descansan todas las normas en un estado, ¿sí? Y esas normas tienen que obedecer al momento histórico de la población, tienen que acompasar a la realidad de la población. ¿A qué se refiere eso? Y se los voy a traer en un contexto de un ejemplo. Hace 60 años, 70 años, en el 57, 56, 1957, 56, las mujeres no podían votar, ¿cierto? Y para la cultura de ese entonces, estamos hablando de cultura, era normal. ¿Qué pasaba con las mujeres? No, que no pueden votar, sí es normal que no puedan votar. A hoy, 2020, pensar en eso, pues entonces usted le dice a una mujer no puede votar y sería pues, un desastre, ¿sí? Porque las normas van evolucionando como evoluciona el pensamiento de la sociedad. Lo mismo les voy a dar otro ejemplo con la comunidad LGBTI. Una persona que fuera gay, una lesbiana, no lo podía decir hace 50 años porque era condenada por la sociedad, digamos que no condenada por la ley porque no era un delito, pero sí ni siquiera la ley le reconocía los derechos que tienen ahora. Usted, digamos, es una persona homosexual o una lesbiana, pues tiene derecho a que la pareja la afilie a la seguridad social. Antes no había esa posibilidad. Ahora puede heredar de su pareja los bienes, puede obtener un derecho pensional, muere su pareja, puede pedir la pensión de sobrevivientes por ser el cónyuge o la compañera permanente. Entonces, las normas, mire, que han ido evolucionando y cambiando dependiendo cómo cambia el pensamiento de la sociedad. Obviamente, si nosotros nos comparamos con países desarrollados, pues nuestras normas son, incluso frente al debate de la corrupción en Colombia y lo que está pasando, uno desde el punto de vista jurídico dice que Colombia tiene lo que se merece, porque es que las normas que nosotros tenemos obedecen a nuestro momento histórico y la corrupción que hay en este momento es porque las normas no las hemos cambiado nosotros como ciudadanos y permitimos en cierta medida esa corrupción. Entonces,
esas normas han venido cambiando, evolucionando a través del tiempo. Quiero que nos paremos acá en la diapositiva y revisemos la última constitución que tuvimos antes de la del 91, era de 1886. Tenía más de 100 años cuando decidimos cambiar esa constitución. ¿Por qué se cambió esa constitución? Porque el país estaba, digamos, en otra realidad social que no se acompasaba con lo que había en esa constitución de 1886. O sea, los derechos que estaban consagrados en la constitución no representaban lo que en la actualidad era Colombia. Un ejemplo de ello también es el tema laico, ¿cierto? Antes de la constitución del 91, la única religión, la religión oficial que había en el país era la religión católica. Entonces usted no podía pertenecer o digamos que el Estado no reconocía ningún otro tipo de religión. A partir del 91, pues era la necesidad de la población que pues cada uno decidiera qué religión quería profesar, ¿cierto? Entonces mire que incluso ahí en Quimbaya en Quimbaya, en Montenegro, no sé, un municipio de Armenia, del Quindío, que tiene una iglesia que adoran el diablo, ¿sí o no? Es que si Vladimir quiere adorar el diablo, pues es problema de él, pues siempre y cuando los derechos, el ejercicio de su derecho no afecte a otras personas, él lo puede hacer. Entonces mire lo que pasó con esa constitución de 1991. Se tuvo que acomodar a la nueva realidad. La nueva realidad es que teníamos muchas situaciones que con esa constitución de 100 años de vigencia, que la habían redactado ni siquiera nuestros abuelos, ni siquiera nuestros tatarabuelos, sino nuestros bisabuelos, pues imaginen el pensamiento de ellos en ese entonces frente a las normas. Entonces era urgente y necesario, partiendo de que pues el país en ese momento, en el 91, pasó lo del Palacio de Justicia, había una realidad social pues de que la derecha siempre había estado en el poder y los de izquierda querían llegar a ellos a través del M-19, estaba el tema de Pablo Escobar más vigente que nunca, el narcotráfico, no había una norma que regulara el tema de la extradición. Eran un sinnúmero de situaciones, las comunidades, los grupos, los sindicatos presionando porque no existían normas que representaran a la población. Entonces se decidieron cambiar. Eso se llamó la séptima papeleta, que fue un movimiento estudiantil que casi siempre esas reformas constitucionales han sido a través de movimientos estudiantiles que son los que luchan por nuevos derechos y libertades diferentes a la que traen nuestros ancestros o abuelitos. Mire el debate ahora que hay frente a ello. El tema del aborto está en pleno furor. Ustedes me dirán a mí en este momento, yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero se van a acordar del docente de Derecho Constitucional que en 20 años la discusión ya pasó a ser historia y posiblemente se va a reconocer. Lo mismo la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Dentro de 20, 30 años van a estar nuestros hijos pensando, uy, nuestros abuelitos sí eran muy retrasados en la forma de pensar. ¿Cómo era posible que no permitían que un niño lo adoptaran una pareja del mismo sexo? Lo mismo, es el mismo ejemplo que les estoy dando a ustedes de lo que pasaba con la comunidad LGBTI, lo que pasaba con las mujeres que no podían votar. Nosotros en este momento, ¿qué pensamos? De muchos tenemos compañeros, amigos gay, mujeres lesbianas que son de la familia incluso, de todo, porque ahora ya eso es de lo del común. Entonces usted en este momento dice, ¿cómo era posible que la otra vez como los discriminaban y no les reconocían ningún derecho? Y ya en este momento es normal. Eso va a pasar dentro de 40 años. Las discusiones que están vigentes en este momento frente a la adopción, frente al aborto, otros temas que son muy sensibles para la población, dentro de unos años ya no van a estar y esas normas necesariamente van a tener que evolucionar. Por eso es que el derecho es tan cambiante, porque el derecho no es estático en ese sentido, tiene que evolucionar como evoluciona el pensamiento de la población.
Pues hay muchos ejemplos para ilustrar la situación, pero yo considero que con ellos pues ya ustedes tienen una connotación clara de por qué esta constitución, digamos, por qué los pueblos tienden a cambiar sus normas. Mire, bueno, hay un ejemplo también muy interesante de la manera como de evolucionar las normas a futuro. ¿Ustedes han escuchado un tema que se llama el poliamor o no lo han escuchado? Las parejas que quieren vivir, pues no parejas, sino personas ya tres que quieren vivir juntas y así. Eso. Resulta y pasa que el poliamor es, digamos, una tendencia, una cultura nueva, porque pues digamos que eso son culturas o tendencias de estilos de vida que obedecen a las libertades de individuales, y libertad individual es que mientras yo no afecte con mi actuar el derecho de otra persona, pues es mi libertad de hacerlo, ¿sí? Entonces, el poliamor consiste en que se conocen dos, tres personas, cuatro o cinco personas, entonces son tres mujeres y dos hombres, dicen, bueno, nos vamos a casar, vamos a vivir juntos, vamos a constituir una sociedad conyugal. Entonces las normas en este momento, si usted va a revisar el Código Civil, establece pues que el matrimonio es un vínculo libre y voluntario, que no, dice que es un contrato, porque el matrimonio es un contrato libre y voluntario entre un hombre y una mujer que así deseen conformar, ¿cierto? Y también está en ese mismo sentido la definición de familia. Familia es la unión de un hombre y una mujer que deseen procrear y que generen ese vínculo digamos que muchos derechos que se amarran a ese concepto de familia. Entonces, si usted se pone a revisar esas normas y dice, bueno, listo, entonces el concepto de familia, ¿dónde quedó? Y entonces ese es un debate también que está ahí en el tinterillo. ¿Qué dice? En el tintero, entonces usted dice, bueno, ¿y entonces cuál es el concepto de familia? Eso es una familia. Tres hombres y dos mujeres. Entonces, si una mujer queda embarazada, ¿quién es el papá? ¿Y quién es la mamá? Y entonces, si nos queremos separar, ¿cómo vamos a liquidar la sociedad conyugal? Bueno, y si nos separamos, ¿quién le va a pagar los alimentos a este menor? Entonces, mire que las normas reglamentan la situación, pero de un hombre y una mujer, pero no están reglamentando esa situación que se puede dar entre cinco personas, como el caso que estoy dando. No estamos lejos de eso, eso sucedió en Brasil, y pues usted sabe que todas culturas la traen de otras partes, digamos, sociedades donde manejan otro tipo de libertades, y en este momento yo no recuerdo en qué departamento fue que tres hombres decidieron contraer matrimonio en Colombia. Tres hombres, pues obviamente no hay procreación, ya es un tema eh, totalmente distinto, pero no hay procreación, pero sí hay un vínculo. Entonces, el divorcio, ¿cómo hacer? Entonces, si se van a divorciar, pero no van a divorciar los tres, sino dos nomás, y uno, digamos, uno iban a quedar viviendo los otros, entonces, ¿cómo va a liquidar la sociedad conyugal? Las normas reglamentan todo, pero respecto a un hombre o una mujer, o una pareja, un hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, ya esa situación está dada. Pero en ese contexto que yo les tengo, pues el ejemplo que les estoy dando, no hay normas. Entonces, por eso, necesariamente la legislación, las leyes se tienen que acomodar a esa nueva situación. Ya les dije que esa constitución nació a través de ese movimiento, que es la séptima papeleta. ¿Por qué séptima papeleta? Porque mire que llamaron a votación, ¿cierto? A elecciones. Habían elecciones en 1990 y entonces habían elecciones para era Senado, estaba Senado, Cámara, diputados, porque gobernadores, recuerden que el gobernador nació con la Constitución del 91, entonces Senado, Cámara, diputados, concejales, alcaldes, van 5, ediles, 6, y la séptima papeleta obedecía, cuando usted escuche ese término y posiblemente una pregunta del ECAES va a ser en qué consistió la séptima papeleta, era en ese formato. Por ejemplo, usted va a votar ahora y le entregan una papeletica donde dice
cuál es el candidato, el tarjetón lo llamamos ahora. Entonces eran 7 tarjetones, la séptima papeleta era ese tarjetón. En ese entonces no le dijeron el séptimo tarjetón, le decían la séptima papeleta, porque entonces en ese entonces le llamaban a eso una papeleta de votación. Se llamó séptima papeleta, era por eso. Porque le dijeron a la población, le dijeron, vea, le preguntaban a los colombianos, les dijeron, vea colombianos, resulta y pasa que esa constitución ya no nos representa a nosotros. Los derechos que nosotros exigimos como población no los podemos reclamar porque no existe una norma que lo reglamente. Necesariamente tenemos que cambiar eso e incluir unas normas nuevas que nos representen a nosotros como población. ¿Está de acuerdo con elegir una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Son los delegados del pueblo que van a redactar la Constitución que va a entrar a regir en el país. Entonces, la Constitución que nosotros tenemos, que es de 1991, dicen que es una de las constituciones más evolucionadas de Sudamérica. Porque pues garantiza muchos derechos, es muy garantista y muy garantista de las libertades de los ciudadanos y todo ello. Quedó, digamos que bien redactada, porque es así, es una buena constitución, que el debate sea otro frente al cumplimiento, que la constitución sea muy bonita y que se convierta en algo que debería ser, pero no es, en una utopía, se llama eso, algo que debería ser, pero no es. Tiene muchos derechos, muchos derechos que garantizan muchas libertades muy bonitos, pero no la cumplimos. Nuestro gobierno no hace cumplir la Constitución, entonces en eso se convierte. ¿Por qué quedó tan bien redactada? Porque dentro de la Asamblea Nacional Constituyente había de todo en qué sentido, había delegados de todos los gremios. Entonces estaba el gremio de los trabajadores, estaban los de izquierda, porque recuerden el tema del M19, que ahí estuvo Navarro Bor, estuvo el del Bozo así, ¿cómo se llama? Serpa, también estuvo ahí. Líderes actuales que fueron promotores de la séptima papeleta, Claudia López, el que fue hasta hace poquito el procurador Fernando Carrillo, estuvieron dentro de ese movimiento de la séptima papeleta, pero dentro de la Asamblea Nacional Constituyente estuvo incluso Petro, que pertenecía a la izquierda, Navarro Bor a la izquierda, Serpa a la derecha, también estuvo creo que Gaviria creo que estuvo allí también, o el que estuvo antes de Gaviria, ¿me acuerdan, porfa? Antes de Gaviria estuvo otro presidente. Serpa no, Gaviria y el otro es, muchachos, otro presidente que estuvo ahí en esa, recuérdenme el nombre de presidentes. Muchachos. Jonathan. Profe, Profe, estoy buscando. profe, no Gaviria hay es un apellido Pinilla. No, Elisa, no, más actuales. César Gaviria, había otro. No me acuerdo. Bueno, el tema es, digamos que dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente estaba mezclado toda la necesidad del pueblo, todas las necesidades que incluyeron a todos los sectores, los de izquierda, los de derecha, los obreros, los representantes de los fondos, los representantes de las centrales obreras, todos estuvieron allí y cada uno llevó un representante a esa Asamblea Nacional Constituyente, porque la Asamblea Nacional Constituyente es ese acuerdo como población en cambiar esa constitución. Nosotros, pues obviamente hemos tenido el dominio de la derecha, ¿sí? Usted sabe que somos un gobierno de derecha que garantiza el capital privado, el capitalismo.
Entonces, digamos que las normas redactadas allí obedecen a un sistema capitalista, aunque usted se va a analizar la constitución política y también encuentra normas de índole del Ese tinte es Samper, socialista de izquierda. ¿Quién? Samper. No, Samper no. Ese fue el del escándalo del 8000, ¿cierto? Sí, Samper, no, pero ese Samper no estuvo allí. Yo Barco también aparece por ahí. Virgilio Barco. Es que estuvo César Gaviria y el otro, Andrés Pastrana. Pastrana. Pero entonces el que estuvo fue Gaviria. Creo que Pastrana no estuvo en esa asamblea. El hecho es que estuvieron todos los gremios, ¿cierto? Entonces, cuando usted redacta una constitución y redacta una norma y usted encierra todas las necesidades de la población, esa constitución queda bien redactada porque, digamos que conjura la necesidad de todos los gremios. Entonces, por eso es que decimos que la constitución de nosotros, en cierta medida, supo llegar a todas esas necesidades y en este momento pues dicen que, como les dije ahora, que es una de las más avanzadas de Sudamérica por esa situación. Si nosotros hubiéramos tenido una hegemonía, o sea, un dominio de la ultraderecha, yo les garantizo que esa constitución política hubiera sido diferente. Por eso es que los gobiernos de turno reforman y reforman la constitución política tratando de acomodarla a sus necesidades, ¿sí? A sus necesidades. Entonces, si estamos en un gobierno de ultraderecha, pues obviamente usted sabe que ellos qué van a tratar de hacer, reformar los artículos que quedaron en esa constitución política que garantizaban, digamos, una oposición digamos, a que nos convirtamos en unas dictaduras. ¿Por qué? Porque usted sabe que cuando se perpetúa el poder, digamos, de izquierda de derecha durante mucho tiempo, pues terminamos como estamos nosotros, en un país donde las desigualdades son muy altas. No estoy justificando la izquierda, todos los extremos son malos. Si nos vamos a un extremo, entonces encontramos a Venezuela, donde erradicaron la derecha y entonces se convirtieron en socialistas y entonces ellos montaron su dictadura allá. Pero no es diferente de la extrema derecha donde estamos nosotros, donde ustedes pueden ver que el Estado ha vendido todas las grandes empresas y nosotros nos convertimos en esclavos del sistema capitalista, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros, sosteniendo el país a través de nuestros esfuerzos, de nuestro trabajo. Ellos vendieron las empresas del Estado a un régimen capitalista y entonces nosotros somos los que soportamos la carga del Estado. ¿A qué me refiero con lo que estoy hablando? El Estado, eso tiene que ver con derecho tributario, pero es muy importante también que lo tengan en cuenta, tiene ingresos tributarios e ingresos no tributarios. Los ingresos no tributarios son los que provienen de las empresas del Estado. Un ejemplo de ello es que Ecopetrol el año pasado las utilidades eran de 8.5 billones, ¿cierto? Entonces esos 8.5 billones que obtiene el Estado de utilidades de su empresa, pues los va a utilizar en el presupuesto para el gasto que tiene, que es la nómina de los docentes, de la policía, todas las instituciones, el funcionamiento del Estado, la inversión, la educación, las universidades, todo, ¿sí? Tuvieron que hacer una reforma de subir el IVA del 16 al 19%, digamos vulgarmente con esa clavada que nos pegaron del 16 al 19, alcanzaron a recoger 8 billones, y mire que Ecopetrol produce 8, entonces vendieron Isagen, vendieron Telecom, vendieron Ecopetrol, ya vendieron la mitad, han vendido todas las empresas y eso obedece al sistema capitalista, garantizar el capital del privado. Entonces, ¿qué hacen los socialistas? Los socialistas llegan y cogen todas esas grandes empresas y las ponen a trabajar a nombre de ellos y lo malo de ellos es que nacionalizan todas las grandes empresas. Entonces ellos recogen toda la plata de la utilidad de las empresas y entonces empiezan a subsidiar todas las personas. Entonces las personas ya no trabajan y se vuelven vagas. Entonces mire lo que yo estoy poniendo en contexto. No estoy justificando ni la derecha ni la izquierda. Estoy poniendo en contexto que los extremos son malos. Nosotros estamos en un extremo tan malo
que se puede asimilar al de Venezuela. Lo que pasa es que estamos en la otra orilla, en el capitalismo, donde los grandes capitales los están manejando unos dueños del país, unas poquitas personas. La distribución de la tierra en Colombia está tan mal distribuida que el 1% de la población tiene el 99% de la tierra en Colombia. El 1%. Entonces parte de la desigualdad. Eso es capitalismo salvaje, o sea, llevar al pobre a ser cada día más pobre y el rico cada día más rico. Entonces digamos que ahí es donde uno se tiene que parar cuando digamos, elige gobierno, para dónde vamos a ir. Por eso es que ahora hay una tendencia de los futuros candidatos, y se van a dar cuenta en las próximas elecciones, que los de izquierda y derecha nos van a llevar al mismo debate. Nos vamos a volver Venezuela, los de derecha. Y los de izquierda pues se van a defender diciendo que ya somos Venezuela, que somos un país tan desigual, lo que les acabo de hablar. Pero entonces va a resultar un gremio en la mitad. Entonces van a decir, nosotros somos de centro. No vamos allá, pero no vamos al otro lado. Digamos que en últimas, para la situación como está en el país, pues digamos que sería la más acertada a futuro. Pues desde el punto de vista de su docente, usted puede pensar cualquier otra situación, porque de eso se trata la cátedra, de que el docente venga y le diga un poco de cosas acá raras a usted, y usted pues le quede como alguna incertidumbre, alguna duda o una inquietud, y entonces usted va a llegar, no, es que yo no estoy de acuerdo con el docente. De eso se trata la academia también, ¿sí? Entonces, nosotros esa constitución del 91, digamos que era representativa de lo que éramos nosotros, de esa diversidad y de ese pensamiento diverso que pueden ser de izquierda y derecha, es que nosotros podemos convivir, ¿cierto? Los de izquierda con sus ideas y los de derecha con sus ideas, es que los de izquierda no tienen malas ideas, los de izquierda tienen buenas ideas, los de derecha también, lo que pasa es que nos llevan a los extremos los dos y nos meten a nosotros en el medio en el conflicto. Esa constitución del 91 representaba sus ideales de la población total. Lo que pasa es que como hemos permitido que esté la derecha durante mucho tiempo, y no solamente la derecha sino la ultraderecha, pues la constitución política la han manejado y la han convertido en el fortín de ellos. Y digamos que mire que las normas, por eso les decía en principio que nosotros tenemos las normas que nos merecemos. ¿Por qué? Hay un ejemplo claro de la Contraloría frente a eso, que yo les digo que nos merecemos las normas que tenemos y nos merecemos el país que tenemos, porque es que nosotros como población no hemos evolucionado en ese sentido. La Contraloría es un órgano encargado de vigilar que no se roben la plata del Estado y que los recursos se inviertan en lo que debe ser. Se pierden 50 billones al año. Estamos hablando de que el presupuesto en este momento son como 200 billones, 250 billones al año el presupuesto, y se están robando 50 billones. Entonces usted se pone a ver y bueno, y le dice, bueno, y la Procuraduría y la Contraloría, ¿qué es lo que hace si ellos son los encargados de vigilar que no se pierda el dinero? Entonces usted se va a revisar las normas específicas de la Contraloría, y hay una norma que dice allá que el Contralor Municipal lo elige el Consejo Municipal, ¿sí? El Contralor Departamental lo elige los diputados, la Asamblea, y el Contralor General de la Nación lo elige el Senado. Entonces, usted hace una deducción simple, venga, si él me elige a mí, ¿a quién tengo que vigilar yo? A ellos. ¿Será que es imparcial ese nombramiento? Entonces, mire la puja que se genera siempre que hay ese tipo de nombramientos. Lo que pasaba con el procurador, también es un chiste. El procurador lo nombró el presidente, y el procurador tiene que velar porque no se violenten los derechos fundamentales. Entonces usted va y ve que este país es un desastre total frente a derechos fundamentales. El procurador, que debería estar encaminado a proteger los asesinatos de los líderes sociales, pues entonces no se ve por ninguna parte, porque el procurador lo puso el presidente, y el presidente es el que decide, lo nombró, y entonces el presidente es el que le marca el camino. Entonces, volvemos a lo de la Contraloría. Entonces, si a mí me elige usted, Vladimir, es un concejal, me dice, Steven, lo voy a poner allá. Entonces, bueno, listo, muchas gracias por el cargo, sí, muy bien. Steven, pero usted sabe que
que usted es de acá del equipo político de nosotros. Dígame, ¿qué le voy a decir yo a Vladimir cuando le encuentre el tapado allá con los contratos y la contratación? Vladimir me dice, vea, Steven, ese contratico, tengo unos enreditos ahí, amigo, no me revise eso. Entonces va uno y revisa otra vez las normas y dice que la Contraloría hace un control posterior y selectivo. ¿Qué es posterior? Después de que roban la plata. ¿Y qué es selectivo? Cierra los ojos, mete la mano y coge el contrato que él quiera. Entonces no revisa nada. Entonces usted se va a una empresa a lo privado, entonces usted dice, venga, ¿será que en una empresa privada funciona lo mismo? ¿O usted le hacen control posterior y selectivo? No, mire lo ilógico del Estado. Lo ilógico es que hacen el control cuando la plata ya se la robaron. Hay un control ahí que dicen que es preventivo, pero eso casi nunca funciona, porque si usted se va a poner a ver lo que pasa con el Estado, se lo están robando a pedazos, porque ya ni siquiera hay Estado, por esa situación, porque no hay prevención, o sea, no hay un control de un órgano de control, valga la redundancia, como la Contraloría, que determine, vea, ese contrato no lo puede hacer porque van a robar la plata, vea, esos planes, no hay posibilidad de eso. ¿Para qué un control posterior? Ah, sí, el puente quedó mal hecho. Mira lo que pasó con ese puente. Y los constructores, en la noticia esta semana, del puente de Chijará o algo así, ¿cómo es el nombre? Chijairá, el nombre raro. Y entonces resultó todo el asfalto levantado y que se está dañando, es que porque no se usa. Y mire el otro puente que cayó, y mire toda la corrupción que hay, y entonces no hay control de ninguna parte. Entonces, ¿por qué dice uno que se merece el Estado que tenemos? Es la conclusión que puede uno llegar a eso, que nos merecemos en la corrupción que estamos, porque nosotros como pueblo no hacemos nada para modificar esas normas, nada, lo más mínimo. A las personas las llaman a una manifestación, no les estoy diciendo que salgan a olear piedra ni nada de eso, a una manifestación por una reforma tributaria y no sale nadie, los llaman. El ejemplo lo estoy dando porque sucedió. Paralelo a la reforma tributaria que subían el IVA del 16 al 19, había un conflicto a nivel nacional por unos libros, una pedagogía que están implementando los docentes en los colegios para enseñar perspectiva de género y educación sexual a los niños. Para enseñarles que si un niño menor era gay, pues había que respetarlo por esa condición, y pues que si dos hombres se daban un beso, pues que era normal, pero hace parte también de la discusión que traemos de cultura, que nosotros como cultura no vamos a ver eso bien, y entonces las normas que tenemos obedecen a, digamos, a otro tipo de cultura, que no va a aceptar todavía esa situación, que a futuro va a pasar, yo les lo garantizo, pero estaban, digamos, el contexto era muy evolucionado para lo que nosotros somos hoy, entonces no era aceptado. Llamaron a una manifestación frente a eso y esas calles llenas. Usted veía la Plaza Bolívar y todos gritando, no vamos a permitir que nuestros hijos... Una reforma tributaria, no fue nadie, ¿cierto? Un tema de corrupción, nada. La corrupción en este país es tan delicada que sabe cómo controlar la corrupción. Destapan una olla podrida y la tapan con otra peor. Así funciona, dígame que soy mentiroso. Entonces hay un tema de corrupción y destapan otro tema de corrupción, entonces el que venía atrás se olvidó. Está en furor y entonces destapan otro polvero por allí. Y entonces así nos la pasamos. Se ha convertido en lo común para nosotros el tema de la corrupción. Entonces, en últimas, es eso. Una constitución muy bonita, que tiene unos derechos allí establecidos, que representaba a la población, pero con nosotros como población, digamos que las personas que estuvieron redactando la constitución, la hicieron pensando en un futuro, ¿cierto? Derechos que se podían garantizar desde este momento, que se iban a futuro, pero no la pudieron hacer cumplir porque la sociedad no evolucionó, nosotros nos quedamos allí. Y digamos que no hace parte el problema, ni siquiera nosotros somos los culpables. Volvemos al mismo tema, los culpables son los mismos gobernantes, porque a nosotros no nos están garantizando educación.
Entonces usted se va a ver el presupuesto el año pasado, en el 2018, no en el 2019, sino en el 2018, los estudiantes de las universidades tuvieron que salir a hacer un paro porque el presupuesto para el Ministerio de Educación ni siquiera alcanzaba para gastar los gastos, no alcanzaba para cubrir los gastos ordinarios del ministerio. No había ningún tipo de inversión. O díganme ustedes, yo siempre hago este cuestionamiento, díganme ustedes si conocen una universidad nueva. De pronto ampliaciones de las que ya existen, no hablando de universidades públicas. No hay No, pero inversión, no hay inversión de educación, no hay ninguna universidad nueva que usted conozca. Entonces ahí es donde viene el problema. Es que es muy fácil yo vender ideas y someter al pueblo cuando el pueblo es mediocre. Entonces no es lo mismo yo ir a decirles una sarta de mentiras a unos pobres señores, digamos, de un pueblo, unos campesinos, a unos niños, a unos estudiantes de un pueblo, que venir a venderle una idea a ustedes como profesionales. No es lo mismo, yo no puedo tener la misma, digamos, el mismo discurso con ustedes que el discurso que voy a de un pueblo, porque en un pueblo posiblemente lo que yo diga todos me lo van a creer. Si usted está en la universidad, usted tiene raciocinio, usted piensa diferente y no se deja meter el dedo a la boca. Entonces, ¿qué es más fácil para un gobernante? Someter la población a través de la ignorancia, y eso es lo que ha pasado, digamos, que en el país, que no hay inversión de educación, porque es que necesitamos tener un pueblo que no se eduque para poderle vender lo que nosotros queramos. Y eso es lo que han venido manejando a través de la historia los gobiernos. Usted también lee historia, y cuáles son las dos formas de someter al mundo, ni siquiera a los colombianos. ¿Cómo someten a través de la historia, cómo han sometido las personas a través del tiempo y la historia? ¿Cómo creen? con la violencia. Uno, la religión, ¿cierto? El miedo al más allá, ¿cierto? La religión es un método de sometimiento. Y dos, la política. Son los dos métodos de sometimiento que han perdurado durante siglos de los siglos. Amén. Política y religión, y los dos parten de un mismo principio. Entre más ignorante sea la persona, más sometida va a estar. Dígame el mentiroso. Sí, claro, profe. Entonces, el tema del Estado es eso. Por ahí la ¿Cómo? imagen que dice es que tenemos que leer para no creer todo lo que nos dicen. Sí, claro, es que, mire, vean, yo pongo un ejercicio, yo les pongo en contexto un ejercicio para que ustedes vean cómo funciona el tema de la política. En la Constitución política, cómo funciona el tema de la política frente a la manera como yo puedo vender una idea. En la Constitución política, creo que es el artículo 6 o 7, habla de que el Estado debe garantizar y preservar la riqueza cultural y natural de la nación, ¿cierto? Está en la Constitución política y es un artículo pues bien interesante, porque con él podemos garantizar de que esa cultura y esa riqueza natural pues se preserve a través del tiempo. Llega un político y nos dice: vea, colombianos, resulta y pasa que el Amazonas es el pulmón del mundo. Nosotros tenemos que cuidar el Amazonas porque es el pulmón del mundo. Vamos a suscribir un tratado internacional donde vamos a declarar el Amazonas Patrimonio de la Humanidad con base en el artículo 6 de la Constitución Política. No sé si el 6 o es el 7. Ahí de uno de esos dos debe estar. Entonces nosotros como colombianos dicen: uy, ese político, buena idea. Pues patrimonio de la humanidad, sí, para que nadie vaya. Y vamos a prevenir la minería ilegal, no vamos a permitir que van a talar, a sacar madera, nada. Vamos a declarar eso patrimonio de la humanidad. Entonces usted piensa y dice: sí, cierto que sí, no es una buena idea. Entonces, ¿qué piensan? Vamos a declarar patrimonio de la humanidad. Claro, profe. Buena Pues idea, ¿sí o no? sería lo mejor para todos.
Sí, listo. Pero entonces mire pues, vea, ahí es donde viene la trampa. Entonces la población se le dice, bacano. Entonces usted se va, mire lo que es el raciocinio y mirar la otra orilla. Usted se va o usted piensa en lo siguiente. ¿Será que si Estados Unidos, vamos a hablar de ello, ¿cierto? Una potencia mundial, tiene una reserva como el Amazonas y le dicen a Estados Unidos, declare que eso es de la humanidad? ¿Qué va a decir Estados Unidos? Va a decir, ¿de la humanidad? Ay, chimba, tienen que venir a hacer bala conmigo. Esto es mío y mío es. Entonces usted piensa, venga, ¿por qué vamos a tener que declarar el Amazonas patrimonio de la humanidad si es de nosotros? Porque entonces los países le dijeron a Ecuador, y Ecuador sabe que cuando eso estaba Correa, Ecuador les dijo, ¿cuál patrimonio de la humanidad? Es que cuando la humanidad necesite agua, como lo pasa con los recursos que tienen los países allá, van a tener que venir a pedir permiso a mí. Y eso es de Ecuador, y los ecuatorianos somos los que tenemos derecho a esa agua, y esa agua nos la vamos a tomar nosotros. Y si hay que cuidarlo, lo vamos a cuidar nosotros. Yo no tengo por qué entregarle a la humanidad el Amazonas, eso es mío. Eso es defensa de mi patrimonio. O usted tiene, digamos, un recurso en su casa y usted le dice a todo el barrio, venga, es que yo tengo un pozo acá de agua y vengan todos para acá. Depende, ¿sí o no? Entonces usted tiene que mirar eso en un contexto. Así funciona el tema de la política. Entonces el tema de la política es eso, la idea del convencimiento. Yo le planteo una idea. Si usted, digamos, usted no va más allá de lo que le están vendiendo, usted resulta comprando la idea. Mire que Snyder me compró la idea, me dijo, sí, es lo ideal. ¿Es cierto o no es cierto? Pero ahora dentro del otro contexto que le pongo yo, ¿usted qué piensa, Snyder? No lo había pensado desde ese punto, profe. Exactamente. Entonces mire lo que pasa con la política. Y eso es lo que está pasando en el país, que nos están vendiendo un poco de ideas y toda la gente está tragando entero. Nosotros como Estado nos tienen sumergidos en eso. Y más ahora con el tema de las redes sociales. Ahora usted abre una red social y hay ideas de todas, la que ustedes se encuentren. Vea otro contexto frente al tema de la política. Mire pues, un presidente, no vamos a decir nombres porque estamos grabando la charla y entonces uno no sabe, uno nunca sabe, en este país se han muerto muchas personas, entonces más bien no decir nombres. Pero un presidente les digo a los colombianos, venga, es que yo tengo una seguridad democrática acá montada, ¿cierto? Y esto es lo que funciona, mire que es que usted ya puede caminar andar por todos los, puede ir a San Antonio el Chamí donde usted quiera y no pasa nada, yo tengo doblegada la guerrilla. Yo necesito que cambiemos, modifiquemos la constitución política y que le demos a esto otro contexto. Vamos a una reelección presidencial. Permítame ser su presidente otros 4 años porque yo voy a organizar el país, ¿sí o no? Y entonces uno lo veía y wow, está bien, ¿sí o no? Una buena idea y le copió los ciudadanos y le copiaron tanto que fueron a un referendo y permitieron la reelección presidencial. Gracias a Dios y a la Virgen Santísima, la pregunta se la redactaron mal, no sé por qué, si fue mano de Dios para los que creen en la religión, eso sí fue la mano de Dios, que le redactaron mal la pregunta y la pregunta quedó, ¿permitiría usted como colombiano una segunda reelección? Hablaron de una segunda. Entonces los colombianos, sí, permitimos una segunda. Cuando él quiso una tercera, la Corte Constitucional le revisó eso y le dijo, tercera no, usted le preguntó a la población si quería una segunda, una tercera no, amigo. ¿Y qué? Papá, si eso no hubiera quedado así, yo les garantizo, es que es más, todavía, si con ese traspiés que tuvo, todavía tenemos la era del hombre acá en este país. ¿Se imagina si eso no hubiera pasado? Entonces, mire, ese era el contexto de la idea que estaba vendiendo él. Todos creyeron en esa idea y bueno, listo. Entonces usted se va a lo que estamos hablando en este momento, a la otra orilla. Listo. Entonces usted para la otra orilla y entonces viene y le dice a un abogado y le dice, venga un momentico, pero es que usted
usted leyó la Constitución Política. En la Constitución Política hay un artículo que llama democracia, y la democracia es la rotación del poder. Pilas, porque el Estado funciona sobre las tres ramas del poder público, que son las que vamos a ver más adelante. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son tres ramas del poder público. El ejecutivo es el que administra, el legislativo el que hace las normas y el judicial el que administra justicia. Son poderes y están en la misma jerarquía. No crea que el presidente está por encima de las cortes o que las cortes están por encima de los que hacen la ley. No, del Senado, no. Son igualitos en la misma jerarquía. Pero entonces, ¿qué pasa con la democracia? La democracia puede ser muy frágil por el tema del poder. Yo le estoy vendiendo la otra idea en oposición a lo de la reelección y eso. Es muy frágil en el sentido de que usted tiene esos tres poderes, el ejecutivo está acá, ¿cierto? Está en la misma línea. Cuando el ejecutivo pasa más de 4 años o una larga temporada en el gobierno, tiene la posibilidad de elegir a toda la bancada del Senado. Entonces, como él tiene el poder y tiene todos los cargos y puede elegir, entonces digamos que ese poder lo expande hacia los otros poderes, hacia las otras ramas del poder público. Entonces estamos hablando de que permea la rama legislativa, entonces el que hace las normas empieza a hacer normas para el presidente. Y el que la revisa, que es la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia, que el Consejo de Estado, que son los que administran la justicia, la norma que haga el presidente, así sea la más desastrosa y violente de todos los derechos, le echa la bendición. Entonces, cuando el Ejecutivo, el presidente, pasa mucho tiempo, tiene la posibilidad de nombrar la mayoría en el Congreso, como estamos en este momento. En este momento nosotros estamos, vea, a un pelín de una dictadura. ¿Por qué? Porque las altas cortes, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado están siendo atacadas, digamos, por las otras ramas del poder. ¿Por qué? Porque son las únicas que se han parado en la raya y no han permitido, pues, que las normas que hagan estos personajes, todas echarle la bendición. Entonces, todos tienen que trabajar armónicamente. Cuando usted, como ciudadana, cambia el principio de democracia por una reelección presidencial, usted está acabando con el Estado. Lo está acabando es completamente. Porque si usted también se va a leer historia, las dictaduras inician con buenos gobiernos. Porque es que yo no me puedo ganar el gobierno, no me puedo ganar la confianza del pueblo si yo no hago unos buenos gobiernos al inicio. Entonces yo me hago un buen gobierno, entonces el segundo, bien, y ya después de que tengo todo el poder, es que el Ejecutivo tiene la fuerza pública, después de que tenga la ley y tenga la justicia, entonces váyase a Venezuela. ¿Qué es Venezuela? El presidente es el que hace las normas y el presidente es el que juzga y el que dice cómo y a quién juzgar. Entonces no hay nada de dictadura, eso es una dictadura. Entonces, ahora yo les explico ese contexto y les digo, ¿usted permitiría una reelección presidencial? Entonces usted me dice, no, no podemos, como sociedad no podemos, porque es que garantizar que una persona esté tanto tiempo en el poder es permitir que permee los otros poderes y se quede allá, ya no hay posibilidad. El Consejo Nacional Electoral, si usted tiene el de las elecciones, no hay nada, pues es que en Venezuela, ¿quién pierde elecciones? Y la justicia, acá que me demandan esas elecciones, ¿qué dice la justicia? No, no, es que ganó Maduro y ganó Chávez. Entonces vieron los contextos. Entonces, por eso les digo que la política parte de la ignorancia del pueblo. Entonces, cuando usted le está vendiendo la idea a unos ciudadanos sin educación, usted les dice cualquier cosa y comen y entran, ¿cierto? Yo voy. Pero si usted le habla a personas con raciocinio que pueden tomar ideas y que se conocen del tema, entonces ya es otra situación. ¿Qué pasa en ciudades como Bogotá, Medellín, pasó en Medellín y pasó en Cali? Digamos que en Pereira también hubo un tema que en ese sentido ha evolucionado. Bogotá, llevan 16 años en voto de opinión. ¿Ha habido corrupción? Sí, pero es un voto de opinión. Disculpen. Venga, muchachos, cierto que no hicimos descanso, ¿cierto? Muchachos. Fue propio ahí poniéndole cuidado a usted, lo que nos decía. No, vea, se nos fue. Vea, hagamos una cosa.
Saquemos 10 minuticos y ya enseguida seguimos. Y llamamos a lista y concretamos un tema ahí y terminamos. Se nos fue la cara, a mí se me fue rapidísimo. Listo, muchachos. Bueno. Saquemos 10 minuticos, hágale de una. Bueno. Ya nos vemos entonces.
Muchachos, muchachos. Voy por acá. Listo, ya está. Juan, Snyder. Listo, brother. Listo. Bueno, vamos a retomar entonces. Vea, ahí está el ejemplo estamos hablando de la constitución política, que era representativa, de nosotros como población. Ya también les di muchos ejemplos de por qué nos merecemos lo que tenemos, porque es que definitivamente el tema de educación frente a la constitución política está jodidísimo. Y le digo algo, compañeritos, el tema de la situación actual que conlleva toda esta corrupción es el desconocimiento de nosotros de la Constitución misma y de nuestros derechos. Nosotros no conocemos la Constitución política. Por eso en principio les dije, vea, de esto los van a machacar en ECAES todo lo que quieran. Porque en cierta medida la instrucción cívica o el conocimiento que ustedes tengan de la Constitución política es sagrado para la evolución de la población. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, estamos mandados a recoger. Esa tutoría de derecho constitucional es tan importante, no solamente para los abogados, porque es que la ley no se la aplican a nosotros los abogados, no, la ley se la aplican a los ciudadanos. Nosotros sabemos cómo defendernos en cierta medida, ustedes como ciudadanos no. Entonces el consejo es: póngale cuidado al tema constitucional, póngale cuidado a cómo funciona el Estado, póngale cuidado cuando usted elige. Tenga en cuenta esas situaciones porque el cambiar el voto por una teja nos está perjudicando a todos. Esto es el tema que vamos a empezar a ver, que se llama la pirámide de Hans Kelsen. Las normas en Colombia tienen una jerarquía, deben obedecer esa jerarquía. Vamos a determinar quién hace cada una de ellas, la constitución política, vamos a determinar quién hace la ley, vamos a mirar qué es un decreto ley, porque lo expide el presidente, vamos a mirar qué es un decreto, que lo expide el Senado, vamos a mirar a nivel departamental quién expide las normas, las ordenanzas. Vea, de esto van a haber preguntas en ICAES. ¿Quién expide las normas a nivel departamental? Los diputados. ¿O cómo se llaman las normas a nivel departamental? Se llaman ordenanzas. ¿Cómo se llaman las normas a nivel municipal? Acuerdos municipales. ¿Quién expide las normas a nivel municipal? El Consejo Municipal. Esas preguntas que le estoy haciendo, le garantizo que le van a salir en el ICAES. Esta pirámide sagrada. Entonces la vamos a analizar. La próxima clase analizamos bien eso. Hoy vamos a terminar con algo. Yo necesito que ustedes queden ahí en sus casas, ya para dar por terminado eso. ¿Se acuerda que les dije que la universidad me ha exigido o me estaba exigiendo que les preguntara a ustedes frente a las expectativas que tenían y el conocimiento que tenían del módulo? Entonces, yo voy a hacer las dos preguntitas en un documento en Word. ¿Listo? Y se los voy a enviar al WhatsApp. Usted lo descarga y me contesta esas dos preguntas en este restico tiempo que tiene y me las devuelve. Puede ser vía WhatsApp también, ahí mismo lo subimos. Si quiere me lo manda por interno o ahí al grupo, porque yo tengo que subir esas respuestas que ustedes tengan, me dicen que la tengo que subir a la plataforma. Entonces, ¿les parece si hacemos eso en este restico que nos queda? Vale, brother. Bueno, denme un momentico que también tengo que llamar a lista, porque... Listo, entonces... Pues salí... Traducir español. Esperen un momentico que me está cargando la...
página. No, hágale, yo subo ya la asistencia, pues ahí están los 4 estudiantes que tengo. Listo, entonces, si quieren se pueden desconectar. Ya enseguida les mando al WhatsApp las 2 preguntas que debemos resolver. Listo. Muchísimas gracias, muchachos. Nos vemos dentro de 8 días entonces. También les aviso si nos vemos a la 1 de la tarde dentro de 8 días. Listo. Listo. Profe, que esté muy bien. Gracias, Snyder, Jonathan. Señor. Ya hace todo. Vladimir, cuéntemelo. No, profe, que hasta luego. Listo, Vladimir. Hasta luego, Jonathan. Cuídense Ya mucho, les que estén envío bien. el toque. Ok, bueno, hasta luego. Chao.